Buen día, queridos estudiantes, vamos a seguir trabajando con la retroalimentación de los puntos 4 y 5 del taller Guía de Aprendizaje etapa 4. Pasemos a recordar que para poder trabajar ya esos puntos y poder resolver todo el taller es importante que ustedes hayan visto toda la lista de reproducción, ejemplos particulares de las gráficas de funciones cuadráticas y hayan sacado sus conclusiones y apuntes sobre cada uno de ellos, tal como se explicó en el primer video de retroalimentación que aparece en el canal. Veamos la lista de reproducción. La lista de reproducción nos habla de gráficas de funciones cuadráticas y vienen 3 ejemplos. El ejemplo 1 nos trabaja un ejercicio puntual donde se encuentran 2 puntos de corte con el eje X. El ejemplo 2, el ejercicio solamente tiene un punto de corte con el eje X. Y el ejemplo 3 es un ejercicio donde no existen puntos de corte con el eje X. Aquí está el link de la lista de reproducción. Entremos entonces en materia. El cuarto punto del taller que estamos trabajando nos pide hacer la gráfica y explicar pues toda la parte de las características o elementos de las funciones que aparecen acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio de estas funciones que nos dejan de trabajo. Bueno, primero voy a empezar diciendo qué ejercicio no voy a hacer. El ejercicio que no voy a hacer es el punto B. El punto B no lo voy a hacer porque ya está resuelto en nuestra lista de reproducción y corresponde al ejemplo 3. Es decir, es una función que no va a tener puntos de corte con el eje X. Vamos a tomar entonces de los otros puntos, del A hasta el H menos el B, un ejercicio para trabajar. Como ya tuve clases con algunos de ustedes, vamos a trabajar el ejercicio F que se mostró en una de las clases. Bueno, entonces lo primero que hacemos es anotar nuestra ecuación x al cuadrado menos 4x más 4. Nuestra ecuación estándar nos dice identifique quién es A, quién es B y quién es C. Para nuestro ejercicio, A no está explícito, pero cuando no está explícito sabemos que corresponde a 1. B es el coeficiente que multiplica a la X o el valor que multiplica a la X. Entonces B en este caso es menos 4. C es el término independiente, es decir, el que no tiene variable. En este caso, C es 4. ¿Listo? Ya identificamos quién es A, quién es B y quién es C para poder empezar a trabajar nuestro ejercicio. Primero, nos dicen evaluemos la apertura. La apertura depende de A. Si A es mayor que 0 y si A es menor que 0. Si A es mayor que 0 nos va a dar una parábola abierta hacia arriba. Es decir, más o menos de esta forma. Si A es menor que 0 nos va a dar una parábola abierta hacia abajo. Para nuestro caso, A es igual a 1. Quiere decir que A es un número positivo, es decir, mayor que 0. Por tanto, nuestra parábola abre hacia arriba. Entonces, la gráfica que esperamos obtener va a ser de esta forma. Segundo, nos dice vamos a trabajar los interceptos con el eje X y acá nos recuerdan que normalmente nosotros resolvemos esos interceptos usando la fórmula general cuadrática. Y nos dicen, ojo, mucho cuidado acá con el discriminante. Esta expresión b al cuadrado menos 4ac recibe el nombre del discriminante y es la cantidad subradical, es decir, está dentro de la raíz cuadrada. Ese discriminante, que lo vamos a simbolizar con una D mayúscula, tiene 3 opciones. Si es positiva vamos a encontrar 2 raíces reales, es decir, va a tener 2 puntos de corte con el eje X. Si es igual a 0 tiene una sola raíz real, es decir, un solo punto de corte con el eje X. Y si es negativo no tiene raíces reales, no va a tener puntos de corte con el eje X. Ahora que ya repasamos, iniciemos con nuestro trabajo. Entonces el segundo vamos a revisar los interceptos con el eje X. Iniciemos con la fórmula. X es igual a menos, dice B. B en este caso es menos 4, entonces pongo entre paréntesis menos 4, más o menos, raíz cuadrada, dice la fórmula b al cuadrado, que ya sabemos que b es menos 4, pongo menos 4 al cuadrado, luego dice menos 4 por a, mírenlo acá es 1,
por 1. Y luego dice por c, que es 4 en este caso, está en verde. Todo sobre 2a. 2 por a, que ya sabemos que es 1. Y hacemos las operaciones. Entonces, ¿qué nos da? Para la primera parte, menos por menos da más, entonces me queda 4 positivo. Más o menos, ahora vamos con la raíz cuadrada. Menos 4 al cuadrado da 16. Y la otra parte dice menos 4 por 1 por 4 quedaría menos 16 sobre 2 por 1, que es 2. Seguimos acá, x es igual a 4 más o menos, raíz de 16 menos 16 me queda 0 sobre 2. Y aquí observamos, tenemos que el discriminante, que en este caso es 0, me dice acá en nuestro resumen, si el discriminante es igual a 0, tiene una raíz real. Y es obvio, porque si tiene un discriminante 0, la raíz de 0 me da 0. Y sumar y restar 0 va a ser lo mismo. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar simplemente 4 sobre 2, porque si yo sumo o resto 0, pues me va a dar igual. Entonces, 4 medios y 4 medios lo divido. Hago bien la división y me da 2. Este 2 resultó ser la única raíz. Dicho de otra manera, la raíz x1 es igual a x2. Por lo tanto, el intercepto con el eje x es únicamente el valor de 2, que como pareja ordenada se escribe 2,0. Bueno, vamos entonces usando nuestro resaltador para ir dejando en firme la información que vamos encontrando. Entonces, primera parte de la información, nuestra parábola abre hacia arriba. Puntos de corte con el eje X o interceptos con el eje X, solo encontramos uno, que es la pareja ordenada 2, 0. Tercer elemento de estudio, el intercepto con el eje Y. Ya sabemos que eso ocurre cuando despejamos o cuando sustituimos en la función x igual a 0. En este caso nos da siempre el punto del término independiente c, por eso la pareja ordenada es 0,c. Para nuestro caso, el intercepto con el eje Y, o también se le conoce como la ordenada al origen, es la pareja ordenada, dice 0 en x, c en y. En nuestro caso, c es 4. Mírenlo aquí. C es 4. Entonces queda 0,4. Y esa es una información supremamente importante para trabajar en nuestra gráfica. Entonces le vamos a aplicar resaltador para tenerla presente. Vamos con la cuarta parte o el cuarto elemento de trabajo, que es el eje de simetría. Recordemos que es una línea recta vertical que me parte la parábola en dos partes iguales. Me dice que el eje de simetría se da con esta ecuación. La recta vertical tiene esta ecuación, x igual a menos b sobre 2a. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Cuarto, eje de simetría. Entonces dice x es igual a menos b. ¿Quién es b? Mírenlo aquí, menos 4, lo pongo con paréntesis, sobre 2 por a es 1, lo pongo con paréntesis y hago la cuenta. X es igual a menos por menos da más, me queda 4 arriba, 2 abajo, y esto es igual a 2. Por lo tanto, el eje de simetría es la recta cuya ecuación es x igual a 2. La recta vertical cuya ecuación es x igual a 2. Y vuelvo y aplico mi resaltador para tenerlo presente. Ahora pasemos al punto 5, el vértice. Entonces, para encontrar el vértice nosotros tenemos que tener las dos coordenadas. La coordenada en x del vértice, que es menos b sobre 2a, observen, ya la tenemos allá, es la misma del eje de simetría, es el mismo valor de la ecuación del eje de simetría. Entonces aquí, 5, vértice, la coordenada en x del vértice, ya la tenemos hallada, que es 2. Y la coordenada en y me dice, la coordenada en y del vértice corresponde a f de menos b sobre 2a. ¿Qué significa esto? Evaluar menos b sobre 2a en la función. Eso es lo que significa esa notación. Es decir, evaluar la coordenada en x del vértice en la función. Entonces la función tenemos es x al cuadrado menos 4x más 4.
Bueno, como vamos a evaluar la coordenada en X del vértice, le voy a aplicar aquí un resaltador. Quiere decir que 2 lo vamos a reemplazar donde está X. Y entonces vamos a hacer eso. Quedaría, en vez de X pongo 2 y dice 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. ¿Y qué me daría? 2 al cuadrado 4 menos 4 por 2, 8 más 4. O sea que encuentro que la coordenada en Y del vértice es 4 menos 8 más 4. Eso me da 0. La coordenada del vértice en Y es 0. Ya tengo la coordenada del vértice en X y en Y. Entonces, mi punto del vértice está dado B de X, B de Y. Esa es la pareja ordenada. Escribámoslo para nuestro ejemplo. Vértice es coordenada en X del vértice 2, mírenla acá, y coordenada en Y del vértice 0, mírenlo acá. ¿Qué podemos observar de este ejercicio? Podemos observar que el vértice me dio el mismo punto de corte con el eje X. O sea que cuando tenemos un solo punto de corte con el eje X, ese es igual al vértice. Ahora pasemos a organizar toda la información que obtuvimos en una tabla de datos. Entonces, primero tuvimos un punto de corte con el eje X. El punto de corte con el eje X nos dio que era 2, 0. 2 en X y en Y vale 0. El punto de corte con el eje Y resultó ser 0, 4. Es corte con X, con eje X y corte con eje Y. Y ahora el vértice. Resulta que el vértice encontramos que también es el mismo punto de corte con el eje X, 2, 0. Esto ocurre porque solo encontramos una raíz de la ecuación cuadrática. Cuando solamente se tiene un punto de corte con el eje X, este es igual al vértice. Por tanto, entonces lo vamos a dejar escrito una sola vez. Voy a decir que el vértice es igual al corte con el eje X. Y borramos aquí en la parte de arriba esta información para que no quede repetida. Voy a borrar también la información de corte con el eje Y para hacer un espacio, ya que si observamos con 2 puntos es muy complicado hacer la gráfica de la función. Necesitamos tabular más valores. A nosotros nos hacen una sugerencia, nos dicen, mire, observe la coordenada en X del vértice y tabule un valor antes y un valor después, que eso le ayuda. Entonces voy a tabular un valor antes. Un valor antes es 1. ¿Qué es tabular? Es lo mismo que evaluar. Voy a evaluar en f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4 este valor de 1 cuando x es igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Aquí dice x al cuadrado, entonces es 1 al cuadrado. Menos 4 por x. Por tanto, reemplazo menos 4 por 1. Y el más 4, como es un número normal, no pasa nada, se deja igual. Resuelvo los paréntesis, 1 al cuadrado es 1, menos 4 por 1 da menos 4, más 4. Y al hacer las cuentas finales me da que es 1. Entonces cuando x vale 1, y vale 1. Ahora con otro color vamos a resolver evaluando un punto que esté después de 2. Un punto que esté después de 2 puede ser el 3. Igual ustedes pueden tomar el que quieran, pero pues se aconseja tomar un número que sea fácil y ágil las cuentas. Entonces otra vez tomamos nuestra ecuación donde vamos a evaluar que es f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Y evaluamos el valor de 3. Cuando x vale 3, ¿qué pasa en la ecuación? Entonces reemplazo las x por 3. Aquí sería 3, me dice que la x está elevada al cuadrado, por tanto queda 3 al cuadrado. Menos 4 por x, que para nuestro caso es 3, más 4, que es un número normal. Hago las operaciones, paréntesis primero, 3 al cuadrado 9, menos 4 por 3, 12, más 4. Y haciendo esas sumas y restas obtenemos que la respuesta es 1. Entonces cuando x vale 3, y vale 1.
Ya entonces tenemos un grupo importante de puntos para poder ubicar en el plano cartesiano y graficar. Aquí anotamos la otra información que nos falta, y es que el eje de simetría es la recta vertical cuya ecuación es x igual a 2, que ya también la obtuvimos. Y la otra información es que nuestra parábola abre hacia arriba. Quiere decir que nuestra gráfica nos debe dar de esta forma. Y ahora podemos pasar a usar GeoGebra. Entonces, acá está abriendo GeoGebra. En este momento ya abrió GeoGebra y vamos a empezar a trabajar. Entonces dice el primero, 0, 4. El corte con el eje Y es la coordenada, o está dado con la coordenada 0, 4. Cuando X vale 0, Y vale 4. Pongo acá. Voy verificando que me dé la pareja correspondiente. Renombro corte con el eje Y, o también recuerden que se le conoce como ordenada al origen. El otro no tiene un nombre específico, 1, 1. Entonces cuando X vale 1, Y vale 1. El siguiente, 2, 0, es el vértice. Cuando X vale 2, Y vale 0, queda acá. Voy a renombrarlo. Ponemos que es el vértice. Y por último, cuando X vale 3, Y vale 1. Cuando X vale 3, Y vale 1. Y quedaron todos los puntos ubicados. Observemos que el vértice nos dice que es el mismo corte con el eje X. Efectivamente, el vértice es el único punto que está encima o solapando al eje X. Eje de simetría, X igual a 2. Entonces vamos a escribir la ecuación de la recta para que nos la dibuje GeoGebra. Como sabemos, el eje de simetría no es la gráfica de la parábola. Es una recta que nos está identificando que la parábola se parte en dos pedazos iguales. Por lo tanto, vamos a arreglar sus propiedades. Bueno, primero vamos a pedir que nos ponga el valor X igual a 2. Luego le voy a cambiar el color, eso sí es a mi gusto. Y el estilo tenemos que cambiarlo a una recta punteada, por lo que ya se dijo anteriormente en los videos. Y ya tenemos nuestro eje de simetría. Observamos que la ecuación de esa recta es X igual a 2, pasa por el vértice como teníamos claro según la teoría general de gráficas de funciones cuadráticas. Y ahora pintamos. Yo me puedo ayudar de mi lápiz y hacer la pintura, teniendo cuidado que a la derecha del vértice debo graficar de manera que salga totalmente simétrico al lado izquierdo, uniendo los puntos. Pues como ustedes observan, no queda muy bien hechecita porque pues se hace a mano alzada. Entonces la forma en la que la podemos hacer totalmente perfecta ayudándonos de GeoGebra es escribiendo la función en la entrada. Sin embargo, si ustedes no tienen esta herramienta, pues la pueden hacer en su cuaderno así a mano alzada, que no queda pues perfecta, pero pues ahí yo creo que se entiende y se ve nuestra parábola. Sin embargo, yo voy a devolverme, voy a deshacer el bosquejo y lo voy a hacer con ayuda de GeoGebra. Entonces escribo la ecuación f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Y ahí sí nos quedó nuestra función cuadrática hecha. Observemos que efectivamente la haya escrito bien, ¿no? Que no me haya comido ningún signo ni nada de eso. Une todos los puntos que había colocado en mi tabla de datos y observamos que efectivamente cumple, que el vértice es el mismo punto de corte con el eje X y solo hay uno. No hay más puntos de la parábola que corten al eje X. Con esto hemos terminado el ejercicio. Recordemos nuestra bibliografía, el libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica de Shokowski, la lista de reproducción de YouTube que está en mi canal, ejemplos particulares de las gráficas de funciones cuadráticas, el link de GeoGebra para que ustedes o bajen el programa a su computador o lo trabajen ahí mismo de manera online. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el siguiente video.